Buenos días a todos. Muchas Hola. gracias al Periódico de la Publicidad por organizar el evento de programática. Somos Adrián y Victoria, somos de Accelerate y venimos a hablarles sobre la profunda calidad de los datos que tenemos dentro de nuestra plataforma. Efectivamente, Adri, se acaba de hablar de omnicanalidad, ¿no? De la importancia que tiene la omnicanalidad. Y nosotros también vamos a hablar de omnicanalidad, pero nos gustaría hacerlo desde el punto de vista de los datos y de lo importante que es, ¿no? Afinar bien en el target. Vale, vamos a dejarlos con un video para compartir y ver un poco la introducción. Bienvenidos a Appcelerate, donde la vanguardia de la publicidad programática se encuentra con soluciones innovadoras y precisas para el marketing digital de hoy. En el núcleo de Appcelerate yace nuestra especialización en geoaudiencia. Utilizamos datos geocontextuales para comprender y predecir el comportamiento del consumidor, permitiendo a las marcas dirigirse a su audiencia con una precisión excepcional. Nuestro DSP propio es una herramienta clave en nuestra visión. Ofrece a los clientes la transparencia y la flexibilidad necesarios para adaptar sus campañas en tiempo real, maximizando así la eficiencia y la efectividad. Appcelerate abraza un enfoque multicanal. Desde publicidad en dispositivos móviles hasta digital out of home y televisión conectada, garantizamos que cada mensaje no solo alcance, sino también resuene con la audiencia objetivo. Nuestra metodología está certificada por Deloitte, asegurando que cada campaña cumpla con los más altos estándares de calidad y rendimiento en la industria del marketing digital. Tras cada campaña, nos enfocamos en el análisis y la optimización post-campaña. Este proceso de evaluación continua es vital para mejorar y refinar las estrategias de nuestros clientes, asegurando el éxito a largo plazo. Bueno, y como veíamos antes del video, un poco también el desafío es, ante esta audiencia tan fragmentada, poder descubrirlos y tener la oportunidad de impactar y entender dónde se mueven nuestras audiencias. Sí, hablamos de esta audiencia fragmentada, ¿no? Que nos podemos identificar a nosotros mismos, al final consumiendo diferentes medios, moviéndonos, ¿no? Por diferentes zonas de la ciudad también. Y esto para nosotros supone un reto, pero obviamente también es una oportunidad. Totalmente. Y bueno, entonces, ¿cómo lo trabajamos las campañas cuando recibimos los briefings de los clientes? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tratar de identificar es cuál de todos los triggers, cuál de todas las variables que tenemos dentro de nuestro data lake son los más relevantes y los que deberíamos utilizar. Sí, y bueno, me gustaría contar todos los triggers, pero por tiempo no va a poder ser, pero sí que me gustaría que supierais que trabajamos tanto con ingesta de fuentes públicas como de fuentes privadas, como por ejemplo, pues no sé, en la parte de geoinmobiliaria, pues somos capaces a través de los datos que tenemos ingestados del catastro de saber cuáles son los edificios de determinadas alturas, algo que nos va a servir mucho para el case que vamos a explicar después. Por ejemplo, la parte de Popular Times, ¿no? ¿Por dónde se está moviendo la gente? ¿Dónde está mi audiencia? ¿Cómo puedo impactarla, ¿no? En este digital exterior, por ejemplo? La parte de geoselling, muy unida a la parte de geoconquering y de los puntos de interés. En nuestra plataforma tenemos ingestados puntos de interés como pueda ser, no sé, desde restaurantes hasta farmacias, pasando por cualquier punto que se os pueda ocurrir. La parte de geoevents me parece muy, muy interesante. Al final, como os decía, también trabajamos con proveedores externos que lo que hacen es que nos dotan de la capacidad de poder saber dónde se están produciendo todos los eventos a nivel país y también en el extranjero. Entonces, en un momento dado, yo tengo una activación para gente estudiante y puedo tener los datos de la gente que ha estado en aula, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y así podríamos seguir la parte de geofinance, muy interesante también, ¿no? Para el B2B, cómo puedo conseguir impactar a esas pequeñas, ¿no? Empresas o a esas medianas empresas. Tenemos datos del registro mercantil, ¿no? En definitiva, y no me quiero extender mucho más porque no nos va a dar el tiempo, tenemos ingestado dentro del Data Lake toda una serie de datos, ya os digo, públicos y privados, que no se pueden no solo activar uno a uno, sino que podríamos combinarlo con nuestras geoaudiencias para llegar a ese target específico y concreto que estamos buscando. Vale. Y entonces, dentro de nuestra plataforma, ¿cuáles serían entonces los entornos donde podríamos activar estas geoaudiencias? Y lo importante aquí es que tenemos un DSP propio en el cual podremos activar en distintos canales de forma omnicanal.
Así es, y lo vamos a ver también en el case, que lo bueno que tenemos, ¿no?, de poder tener todo en el mismo DSP es que gracias a las geoaudiencias, gracias al Data Lake y gracias a tenerlo todo en el DSP podemos hacer una medición conjunta 360, pero bueno, aquí me estoy adelantando un poco. Vale. Y entonces, en este caso, por ejemplo, las soluciones que tenemos para el entorno tanto mobile como desktop y también en exclusiva, por ejemplo, lo que tenga que ver con campañas enfocadas en descarga de apps, tenemos la solución que es Aptivate. Después, para el entorno de lo que tiene que ver con el mundo del exterior, tanto en lo que sea medición como activación en programática digital Out of Home, la solución de Temple. Y como última novedad, desarrollamos una perfilación de IPs a lo largo de todo el territorio para entender y conocer cuáles son esos hogares y esas IPs residenciales donde podemos también etiquetar los dispositivos móviles como para hacer una campaña. Y eso lo hacemos a través de la solución de AdTV. Pero bueno, o sea, todo esto un poquito queríamos después compartirles un case study y como para poder entender todos los triggers y cómo los fuimos activando. Imaginemos que tenemos una empresa energética en la cual tiene como objetivo difundir y dar a conocer los paneles solares para su instalación. Entonces, lo principal que se encuentran con el desafío es de crecer en notoriedad en lo que sea con respecto al mercado tan competitivo. Efectivamente, al final no era nada fácil porque es un mercado que todos sabemos que hay grandes marcas y lanzar una nueva marca pues no es algo sencillo, ¿no? Al final necesitábamos posicionarnos en el top of mind de los consumidores. Entonces, elegimos todo lo que tiene que ver con los canales, los triggers específicos y el desafío era encontrar esas viviendas unifamiliares con ingresos altos. Sí, de nuestro lado hicimos todo lo que tiene que ver con la selección de soportes, cuáles serán los canales más óptimos para lograr ese awareness y toda la parte de los triggers que veíamos antes y cuáles debíamos elegir y cuáles debíamos descartar, ¿no?, para llegar a esta audiencia. Bueno, entonces cabe mencionar que trabajamos mucho de la parte con el cliente, con la marca, la cual nos compartió su first party data, entonces eso nos dio la posibilidad como para poder situar a sus clientes en el espacio y momento en todo el territorio nacional como punto de partida. Sí. Eso es. Y luego lo que hicimos, como os decíamos, era buscar estos triggers, ¿no?, buscar estos activadores donde podría estar nuestro target. En primer lugar, lo que hicimos es buscar la tasa de penetración de vivienda unifamiliar, ¿no?, porque entendíamos que al final, si tú tienes una vivienda unifamiliar, pues no sé, un chalet, eres el último decisor en poner estas placas solares, ¿no?, y al final eres el que las contratas. Efectivamente. Y, por ejemplo, muy importante fue entender desde nuestro data lake cuáles eran esas zonas que tengan ingresos brutos por hogar mucho más alto del promedio y lo mismo también importante la parte de consumo de electricidad. Efectivamente, porque otra de las cosas que podemos hacer con nuestro Data Lake es ver cuáles son los consumos de las familias por determinadas zonas, ¿no? Entonces, en este caso, buscamos el consumo medio de electricidad. Entonces, todo esto se traslada en un poco entender cuáles son esas zonas donde se podían combinar todos los datos de las variables, hacer ese cruce e identificar las zonas más calientes donde ejecutar la campaña. Pero es que además lo que hicimos fue sumar una ponderación de esas variables para afinar aún más en el target. Sí, esto lo valioso es haber podido entender con los datos cuáles eran esos umbrales donde a nosotros nos iba a interesar con qué porcentaje quedarnos para hacer la combinación. Por ejemplo, en el caso de viviendas unifamiliares, entendimos y buscamos las zonas que cumplan, que estén por arriba del 70%. Con respecto a los ingresos brutos, se tomó como un dato base para coger justamente a todos aquellos que estaban por arriba de ese umbral. Y lo mismo, tratar de entender cuál era ese gasto promedio en electricidad, mismo también incorporando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la matriculación de automóviles eléctricos y entender entonces cuáles eran esas zonas mucho más específicas como para impactar la campaña. Y llegamos a la parte de la activación. Y bueno, entonces, a nivel canales de activación, para poderlo hacer de forma unicanal, en primer lugar, seleccionamos todas aquellas IPs residenciales con nuestra tecnología de AdTV.
para poder lanzar una campaña en televisión conectada y que esto nos dé la posibilidad de llegar a esos hogares donde habíamos identificado que podía estar ese potencial cliente. ¿Y cómo lo hicimos? De la mano, bueno, de los mejores, o sea, de siempre con partners de calidad para poder ofrecer tanto con deals directos, poder tener, garantizar esa viability y ese entorno brand safe en contenido premium y que sea de calidad. Sí, también activamos la parte de exterior. En este caso, el estar conectados con los principales partners programáticos de exterior del mercado pues nos permite este discurso que tanto nos ha costado en digital de buscar a nuestra audiencia correcta independientemente de por dónde se esté moviendo, ¿no? En este caso, físicamente. Sí, totalmente. Y, bueno, y más que nada, apalancándonos con una estrategia de retargeting mobile como para poder hacer ese cruce de haber impactado a todos aquellos que habían sido en un primer lugar impactados tanto en televisión conectada como por el circuito de exterior, hacer un retargeting mobile. Y por último, la parte de medición. No solo dimos las métricas típicas, impresiones, click views, etcétera, sino que al final lo que tratamos es de dar al cliente un perfil del usuario, ¿no?, que ha interactuado con su campaña. Sí, totalmente. Y bueno, y poder entender estas métricas con un informe también de notoriedad y de brand lift para, a través de todos aquellos encuestados, haber podido detectar cuáles eran esas métricas que le iban a generar al cliente ese retorno de inversión o ese posicionamiento luego de la campaña. Y, por ejemplo, pudimos ver que de lo que tenga que ver con los expuestos a la campaña se logró incrementar en más de un 20%, o sea, más de 20 puntos en lo que tiene que ver con el reconocimiento de marca. Sí, como hemos visto, no se trata solo de datos, ¿no?, y de utilizar los datos, sino también de sacar insights. Y creo que el caso de estudio ilustra cómo transformamos los desafíos, y aquí enlazo con el principio de la presentación, en oportunidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.